Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás? Mi maestro, mi maestra de vida. ¿Cómo estás, mi rey, mi reina? ¿Cómo estás, mi cascabel, cariño? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, ¿vale, mi querido Géminis? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Recuerda, mi querido Géminis, que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Lo digo porque a veces veo los comentarios que dicen, Richard, hoy estás como muy apagado, estás triste, ¿qué te pasa? No, cariño, simplemente que las lecturas bonus los hago más, por decirlo, más serio, ¿vale? Es esto. Mi querido Géminis, entonces, vamos a intentar entrar en contacto con las energías, con la naturaleza, cariño, con la energía de Papá Dios, del universo, de los ángeles. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo, ¿vale? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Que toda la bendición llegue a lo que es en tu vida, Géminis, tanto para ti como también para los tuyos y de forma general. Que tu energía, mi querido Géminis, ayude a la evolución de este mundo. Muy bien, cariño. Vamos a empezar, corazón. Es muy curioso porque cuando he estado haciendo lo que es la oración, he visto como si estuviera una sirena sentada, pero había muchos arbustos, mucho vegetal había, una sirena, cariño. Puede ser que muchos de vosotros, recuerda que la sirena representa también lo que es a Piscis. Posiblemente tu intuición está desarrollado, en estos momentos tu intuición te quiere decir algo, o estás lidiando con un Piscis. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Géminis. Estás un poco confundido, confundida, cariño. Tienes como que la energía un poco desestabilizada. Vamos a continuar. Ahora, mucho mejor. Muy bien. Es muy curioso, Géminis, porque cuando intento hacer lo que es las campanitas, es como si hubiera un vacío. Un vacío. O tú estás triste, o te ha pasado algo, o hay una persona que a lo mejor de repente no se comunica contigo, pero algo ha pasado, Géminis. Algo ha pasado, corazón, porque noto como un vacío, como una tristeza para muchos de vosotros. No digo para todos, ¿vale? No digo para todos, pero es como que o te han dicho algo, te has enterado de algo, has descubierto algo, o simplemente estás reflexionando de la vida, porque esto nos pasa a todos, y estás como un poco de bajón, vamos a poner, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Esta carta dice, amor, amor, cariño. ¿Sabes qué veo aquí, mi querido Géminis? Fíjate muy bien. Yo veo que hay una persona que posiblemente está haciendo hasta lo imposible para ganarse lo que es tu amor, o simplemente hay una persona, cariño, que le da igual utilizar cualquier medio con tal de tenerte otra vez lo que es en su vida. Porque mira, si tú ves esta energía, Géminis, fíjate muy bien, aquí hay una mujer muy atractiva. Curiosamente, está rodeada de arbustos. Y aquí esta mujer atractiva tiene lo que es una loción. Y aquí al costado, cariño, hay una cabra. Fíjate muy bien. Es como el símbolo del demonio, cariño. Entonces, yo lo que siento, Géminis, siento que posiblemente hay una persona que está tan obsesionado por ti, o hay una persona que a lo mejor de repente quiere estar contigo o quiere volver contigo, y esta persona es como si estuviera haciendo algo para atraerte. El otro mensaje que te puedo dar, mi querido Géminis, siento que hay personas que quieren acercarse a lo que es a tu vida, pero posiblemente tú has dicho, alto, no te quiero en mi vida, me has hecho mucho daño, no eres buena persona, pero ellos van a insistir, Géminis, van a insistir, van a hacer hasta lo imposible, corazón, porque esta carta del oráculo me están hablando de una hechicera, de un hechicero me hablan. También para muchos de vosotros posiblemente está viendo lo que es un despertar. No todo tiene que ser una lectura tan concreto para cada uno de ustedes. Puede ser que hay un grupo que sí están intentando hacer algún tipo de daño, de magia,
Pero hay otro grupo, Géminis, ustedes, que está viendo lo que es un despertar. Despertar, cariño. La magia, el poder, la intuición, Géminis. La intuición. Con esto no te digo de que tú eres una bruja mala, de que tú eres un brujo malo, no. Está pasando magia en tu vida, cariño. Puede ser tu intuición, puede ser que estás recibiendo sueños, puede ser que me digas, Richard, basta que yo tope a una persona, ya sé lo que está pasando en su vida, etcétera, etcétera. Está viendo magia, magia, cariño. Vamos a continuar. Carta guía, carta consejo. Carta guía, esta carta. La carta del mago, me lo confirmó. Me lo confirmó Géminis. La carta del mago. Siento, mi querido Géminis, que tu mundo, tu vida, está envuelto con la energía de la magia, de lo desconocido, mi querido Géminis. No sé por qué siento, corazón, que para muchos de vosotros, posiblemente una persona quiere llegar a tu vida, posiblemente una persona te quiere en su vida y está haciendo cualquier cosa para poder lograr su objetivo. Y muchos de vosotros, corazón, están descubriendo sus dones, porque aquí sale el mago. Muchos de ustedes, cariño, posiblemente están lidiando con un Aries. Me sale Capricornio, me sale Virgo, Cáncer, cierras con un Géminis. Cierras con un Géminis, ¿vale? Tu signo. Yo lo que siento, corazón, siento que hay una persona que está obsesionado o obsesionada con ustedes, cariño, ¿vale? O hay una persona que a lo mejor de repente de boca para afuera te habla que está bien contigo, pero sin embargo, no vaya a ser que esta persona, cariño, está resentido con ustedes e intente hacer algo para que te vaya mal las cosas. Siento que hay una persona que está resentido o resentida contigo. Tienes que tener cuidado, ¿vale, corazón? Porque la magia está aquí. La magia está aquí, mi querido Géminis. Ten mucho cuidado. Voy a cambiar de oráculo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Géminis. Vamos a ver. ¿Qué me dice? La colaboración creativa, cariño. Siento, Géminis, que tú me dices, Richard, estoy intentando hacer lo que es un proyecto, estoy intentando salir adelante, estoy intentando lograr algo, pero necesitas como un mensaje, una señal, Géminis. Necesitas posiblemente que una persona te dé esa clave para que tú puedas dar lo que es un salto. O tú de repente me dices, Richard, en estos momentos me siento como un poco estresado o estresada porque las personas que trabajan conmigo no me apoyan de la manera como yo quisiera. Como que te están dejando toda la responsabilidad, Géminis. Y el otro punto también, cariño. Siento que muchos de ustedes me dicen, Richard, estoy buscando el momento oportuno, la palabra ideal, el mensaje ideal para poder avanzar en ese proyecto. Yo siento que de aquí a un par de semanas te va a llegar la respuesta que tú estás buscando, cariño. Puede ser a través de los sueños, puede ser a través de la intuición o una persona te trae ese mensaje que tú esperas. El número 40 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Yo lo que siento, Géminis, yo siento, corazón, como que hay un ángel, como que hay un ser de luz, como que hay una persona que ya no está en este plano terrenal, que te quiere enviar algún tipo de mensaje, te quiere decir algo, Géminis, ya sea de repente para tu evolución, ya sea de repente para que puedas proteger a los demás, o tú de repente en estos momentos estás recordando a una persona que ya no está en este plano terrenal y te dice, aquí estoy yo, ¿vale? Porque aquí, si te das cuenta, cariño, este guepardo o leopardo eres tú. Aquí al fondo hay un búho, cariño, y ese búho te está observando, ese búho te está vigilando, ese búho te está cuidando, y al fondo está el huevo cósmico, fíjate. Entonces, yo siento, Géminis, que una energía te va a entregar la clave para tu avance, para tu evolución. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué nos dicen iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude, iniciales.
la letra E y la letra F, la letra U, la letra G, la letra L, la letra N. Muy bien, cariño. Ya está, mi querido Géminis. Vamos a canalizar, ¿vale, Géminis? Vamos a canalizar, cariño. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Muy bien. Vamos a canalizar, Géminis. Vamos a canalizar, ¿vale? Muy bien, mi querido Géminis. Recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo. Siento, Géminis, como que tú reclamas algo a alguien. Posiblemente hay una discusión, una conversación, o tú de repente quieres una respuesta de una persona en concreto, pero te veo que estás reclamando algo, Géminis. El otro mensaje que veo, Géminis, veo que muchos de vosotros es como si estuvieran en un, ¿cómo te puedo decir? En un ambiente en el cual tú estás muy alto. Vamos a suponer, tú estás en la cima de una torre de un castillo, ¿vale? Y abajo veo energías de luz. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Leo, ¿vale? Siento, mi querido Géminis, que las oportunidades o la suerte lo tienes tú, pero o te detiene un Leo o te detiene de repente los hijos, tu entorno, cariño. Porque yo te veo que tú estás sentada o sentado en una torre. Entonces, tú eres una persona que puede llegar lejos, tú eres una persona, cariño, que los proyectos se van a realizar o tienes oportunidades, pero sin embargo, o te detiene un Leo o te detiene tus hijos. Mi querido Géminis. Vamos a continuar, Géminis. Veo, mi querido Géminis, que te observa una persona mayor. Esta persona es como si fuera la figura del ermitaño, cariño, del ermitaño. Veo que esta energía mayor te señala un lugar. Y ese lugar es como si estuviera rodeado de nubes, cariño, como si fuera la neblina, el sereno. Y veo que cuando se empieza a despejar la neblina, aparecen lápidas con cruz, cariño. Entonces, si muchos de vosotros, mi querido Géminis, han tenido lo que es una pérdida de un familiar, esos seres de luz te están pidiendo que le visites, cariño, que le visites. Y el otro mensaje también, mi querido Géminis, posiblemente este ser de luz también te quiere decir que algo tuyo está enterrado en un cementerio. No digo para todos, ¿vale? No digo para todos, pero sí para un grupo. Está enterrado lo que es en un cementerio, porque apunta en ese lugar. Apunta, cariño. Vamos a ver, recuerda que es una lectura bonus general, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. No sé qué tiene que ver la figura de un perrito o un gato. O a ti se te ha perdido una mascota, o tú de repente estás buscando a un perro o a un gato, mi querido Géminis. Posiblemente ese animal puede ser que esté también cerca de un camposanto o cerca del cementerio. Posiblemente, ¿vale? Vamos a continuar, Géminis. Muchos de vosotros, corazón, posiblemente están lidiando con un Capricornio, o han lidiado con un Capricornio, o van a lidiar con un Capricornio. Van a lidiar. El otro mensaje, mi querido Géminis, es una imagen un poco confusa. Veo un carro, corazón. Y veo que en ese carro, es como si el carro estuviera avanzando. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un cáncer también. Puede ser. Pero es como que tú vas agarrado de la mano, puede ser un hombre, puede ser una mujer, y hay un carro. O tú quieres hacer un viaje, cariño, o la persona de tu interés
ha hecho un viaje y posiblemente tú extrañas a él o a ella. O puede ser también la familia, pero está relacionado con un viaje, Géminis, con un viaje. Vamos a continuar, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Veo, mi querido Géminis, que muchos de vosotros a veces como que miras lo que es al cielo, cariño. Veo que muchas veces tú posiblemente te refugias lo que es en tu soledad, te subes en lo más alto de tu casa o buscas de repente lo que es un sitio descampado. En ese sitio descampado puedes ver lo que es el cielo y empiezas a ver las estrellas. A veces simplemente lo observas, no dices nada y otras veces, cariño, es como que descargas todo lo que te está pasando o lo que te ha pasado, mi querido Géminis. Siento, mi querido Géminis, que gritas una oportunidad. Siento, mi querido Géminis, que gritas poder liberarte de una carga emocional. Necesitas tu paz, necesitas tu reconstrucción. Para muchos de vosotros, Géminis, esta etapa o este mensaje que te estoy entregando te recuerda también posiblemente tu infancia, tu juventud. Te recuerda mucho. Es que hay un recuerdo como que tú, en tus momentos más difíciles, en tus momentos de soledad, te gustaba mucho lo que es subir a tu techo o en un sitio descampado y solamente hablar con Dios, con el universo, con las estrellas, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, extrañas posiblemente también a una hija o una niña, o puede ser una persona del sexo femenino. Lo extrañas, cariño. No sé si a lo mejor de repente ellos lo están pasando mal, no sé si a lo mejor de repente ellos tienen algún tipo de problema, pero tú lo extrañas, cariño. Lo extrañas mucho. El otro mensaje también que puedo ver, mi querido Géminis, en algún momento te ha llegado lo que es un mensaje, una noticia, la cual de repente te ha dejado un poco nervioso, nerviosa, cariño. Siento que quieres resolver esta situación, siento que quieres aclarar esta situación. ¿Algún mensaje has recibido o vas a recibir, Géminis? ¿Algún mensaje? Te preguntas también por qué este chico o esta chica actúa así contigo. ¿Por qué no te deja en paz? ¿Por qué simplemente no continúa con su vida? ¿Por qué continúa de repente atormentándote, mi querido Géminis? ¿Por qué? Siento cariño que... Siento, Géminis, que alguien está resentido contigo o resentida. Siento que esta persona no quiere entender de razones. A lo mejor me dice Richard, yo no le he hecho nada, pero sin embargo de la noche a la mañana me dejó de hablar. O con una persona que a lo mejor tú has hecho mucho y también esta persona pues simplemente pues ahora no está vibrando bien contigo. O en tu trabajo, en tu proyecto, hay una persona que está resentido o resentida contigo. Y esta persona, cariño, en su cabecita loca, cree que tú eres la culpable de sus problemas o tú eres culpable de que en este momento vosotros estén viviendo por esta situación. ¿Qué tiene que ver para ti, Géminis, una persona de cabello corto, ondeado, puede ser hombre o mujer, o crespo, o se hace el permanente, creo que se llama permanente, ¿no? Que tiene lo que es el cabello un poco rizo, un poco ondeado, crespo, cariño. ¿Qué tiene que ver para ti? ¿O es tu energía también? Puede ser que sea tu energía. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me dicen las energías, mi querido Géminis? Vamos a ver, que Dios universo me ayude. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Libra. Siento un Libra muy fuerte. Vamos a continuar, mi querido Géminis. Ahora, mi querido Géminis, veo la imagen de como si fuera tu infancia. Es como que hay una persona, una mujer mayor que te abraza, hay una mujer mayor que te cuida o te quiere entregar lo que es un mensaje, cariño. Siento esto. Siento que muchos de vosotros han perdido algún familiar y veo que este familiar, cariño,
te abraza, te cuida, te guía. Ya desde un principio con el oráculo, ya lo estoy viendo esto ya, que hay una persona mayor que te cuida, que te guía, que quiere estar contigo y posiblemente te quiere entregar algún tipo de mensaje, cariño. Vamos a continuar. Estoy viendo lo que es la luna, corazón. Los sueños, tienes que hacer caso de los sueños, caso de la intuición también, o estás lidiando con un cáncer. Vamos a continuar, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Me habla Géminis que en algún momento muchos de ustedes se empezó a sentir mal, empezaste a decir de repente lo que es al médico, el médico no encontró tu mal, estabas nervioso, nerviosa, porque muchos de vosotros posiblemente tenían lo que es dolores, posiblemente también estabas bajando de peso, no entiendes qué había pasado, pero de la noche a la mañana como que empezó a llegar lo que es tu recuperación y está en una temporada en la cual en alguna parte donde vosotros viven hubo tormenta o hubo de repente lo que es un terremoto o hubo de repente lo que es un huracán, algo natural. Siento que luego que pasó esto, tú empezaste como a recibir sanación en tu vida. Entonces, yo lo que siento, Géminis, siento que muchos de vosotros algo te habían hecho, pero la naturaleza, mi querido Géminis, se encargó de llevarse aquel mal. Y tú has empezado a recuperarte y no entiendes qué pasó. Mira, al principio de la lectura, Géminis, te había dicho que hay una persona mayor que lo represento como si fuera lo que es el ermitaño. Este ermitaño señalaba lo que es a un lugar. Ese lugar estaba cubierto de neblina. Luego, detrás de la neblina, era un campo santo. Entonces, yo siento, mi querido Géminis, que para muchos de vosotros posiblemente intentaron hacerles algo, pero la naturaleza limpió ese mal, cariño. La naturaleza se lo llevó. Muchas veces, mi querido Géminis, hacen lo que es un entierro, hacen lo que es un trabajo. Posiblemente lo ponen lo que es en un río, posiblemente lo ponen de repente lo que es en un campo, cerca del río, cerca del campo, o en un cementerio. Pero da la casualidad que hay una tormenta, hay mucha lluvia, se lleva todo ese mal, cariño, te limpia. Para muchos de vosotros, llámalo energía, llámalo Dios, llámalo el universo, la naturaleza, se encargó de liberarte de un mal. Muchos de ustedes, cariño. Por eso que has empezado a recibir como una recuperación. Por eso que muchos de vosotros se sienten bien. Muchos de vosotros, cariño, el karma, el destino, se encargó de liberarte de un mal, mi querido Géminis. Para muchos de ustedes. Fue como mágico, Géminis. Fue mágico esto. Porque muchos de ustedes dicen, Richard, me sentía mal, estaba bajando de peso, me pasaba esto. Hubo una tormenta, hubo algo natural muy fuerte. Y luego de este acontecimiento, yo empecé a mejorar. ¿Por qué, cariño? Porque la naturaleza se lo llevó. O puede ser que la obra de Dios estuvo ahí, cariño, y simplemente se encargó de liberarte de ese mal. Es esto, corazón. Vamos a continuar, cariño. Recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver, cariño, por Dios. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Con el tarot urbano, ¿vale? Muy bien. Mira, cariño, fíjate muy bien en esta carta, pero fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, Géminis, en esta carta hay una mujer que está vestida con trajes muy hermosos. Veo que esta mujer, para poder llegar lo que es a su meta, a su proyecto, a su sueño, tiene que pasar por muchos obstáculos. Detrás de esta mujer hay un gato negro. No sé si lo ve la cámara. Hay un gato negro, cariño. Ese gato negro está viendo prácticamente tu camino, tu vida. Y veo que es como si también representara lo que es la carta del mundo. Entonces, yo lo que siento, mi querido Géminis, para muchos de vosotros, corazón, es como que estás rodeado o rodeada, cariño, de arpías,
de arpíos, mi querido Géminis. Es como que piensan que todo lo que tú has tenido se te ha caído del cielo, corazón, cuando no se dan cuenta que todo lo que tú tienes, mi querido Géminis, te ha costado. Te ha costado, corazón, y todavía sigues luchando en tus proyectos, en tus sueños, Géminis. Pero, sin embargo, existen personas que están buscando el momento oportuno para que tú simplemente pierdas el control, cariño. Entonces, si tú en este momento, mi querido Géminis, estás en un proyecto, estás lo que es en un sueño, te recomiendo que seas discreto o discreta, cariño. Te recomiendo esto, porque siento que hay personas que no están de acuerdo con el ritmo de vida que tú estás llevando, que no están de acuerdo posiblemente con tu progreso, Géminis. Es muy importante, corazón, que te mantengas reservado y reservada, cariño. Existen personas que no te quieren ver bien, cariño. Existen personas que van a buscar los 5 pies al gato o intentan de repente destruirte, Géminis. Te están observando, te están viendo, cariño. Si tú me dices, Richard, bueno, yo sospecho de quién es, pero yo no tengo contacto. Te están observando, te están viendo. Vamos a continuar. La carta también de los enamorados. Y para muchos de vosotros, mi querido Géminis, esta persona también está viendo si tú tienes pareja, si tú estás saliendo con alguien, si has conocido a alguien, te están observando, corazón. Te están observando. Ten mucho cuidado, sé más discreto, sé más discreta. La carta del carro o la carta de la rueda. La carta también de la reina de oros. Entonces, yo lo que siento, Géminis, siento que muchos de vosotros están rodeados y rodeadas de personas que tienen celos de ti, cariño. De personas que prácticamente te envidian, Géminis. Te envidian, corazón. Yo siento que la fortuna, la suerte te va a llegar. Yo siento que la abundancia te va a llegar. Pero lamentablemente, Géminis, hay personas que tienen envidia de ti. Hay personas, porque aquí me dice, todo es magnífico para Géminis, todo va a ser perfecto para Géminis, le va a llegar el dinero, le va a llegar la abundancia, va a ser un viaje, te vas a sentir realizado y realizada, cariño. Pero lamentablemente, esta cartita, corazón, aquí hay un gato negro. Tienes personas en tu entorno, cariño, que te tienen envidia. Te tienen celos. Tienes personas en tu entorno, mi querido Géminis, que están esperando el momento de que tú bajes la guardia para atacar. Son como llenas, cariño. No son buenas personas. Tienes que estar observador y observadora, porque yo siento, Géminis, que la envidia le corrobe a ellos. No son felices con tu progreso, no son felices con tu felicidad. Necesitas hacer cambio de amistades, cariño. Necesitas reconocer. Necesitas. Géminis, 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 corazón. Tienes que estar atento y atenta porque estás rodeado de lagartos y de lagartas. Estás rodeado, Géminis. Hay personas que no les gusta tu progreso, no les gusta tu evolución, no se sienten bien. No se sienten bien. Vamos a cambiar de mazo, cariño. Vamos a cambiar de mazo, mi querido Géminis. Vamos a ver, ¿qué me dice el oráculo? A ver, vamos a ver, corazón, el oráculo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien. Tenemos lo que es la carta también de la familia. Es muy importante, mi querido Géminis, que creas más en la familia que a lo mejor de repente de terceras personas. Siento, mi querido Géminis, que también muchos de vosotros están como muy protectores, muy protectoras, o quieres de repente que tu hijo o tu hija triunfe, o quieres de repente, yo que sé, cariño, que la condición de tu familia cambie. Te noto como muy protector, muy protectora, Géminis. Yo lo que siento, Géminis, y me gusta mucho esta energía, pero mucho, mucho, siento, mi querido Géminis, que tú me dices, Richard, lo único que yo quiero es ser feliz con mi familia. Lo único que yo quiero es ser feliz con mis hijos, con mi entorno. Me da igual la riqueza. Solamente quiero tener al menos lo básico para tirar para adelante, para poder pagar gastos. Tú lo que quieres, Géminis,
es felicidad con tu familia, felicidad con los tuyos. Tú quieres esto, cariño, porque te siento como muy maternal, muy paternal. Y siento, mi querido Géminis, que inclusive vas a estar como muy protector, muy protectora de los demás. Si a lo mejor hay una persona que necesita de ti, una persona que vale la pena, tú le vas a estar apoyando, tú le vas a estar aconsejando, tú le vas a estar protegiendo, cariño. Es como que tú proteges a tus hijos y también a los amigos de tus hijos o a las amigas de tus hijos, de tus hijas, cariño. Siento como que estás muy protector, muy protectora. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice en el tarot. TV series. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo porque recuerda que somos miles. La carta del 10 de oros. Vas a tener una conversación, algo relacionado con el trabajo, con el proyecto, cariño. Hay una conversación, ¿vale? Vamos a ver qué más me dice. La carta del carro. Posiblemente tienes que mudarte. Posiblemente puede ser que tienes que cambiarte de región, de país, de estado, etcétera, etcétera. Te veo en un viaje, en un desplazamiento. La carta también de Rey de Copas, la carta de la estrella. Siento, mi querido Géminis, que para muchos de vosotros hay una persona que te está esperando fuera de tu país. Puede ser familia, puede ser pareja, puede ser hijos, pero te van a hacer lo que es una propuesta, cariño. La carta de la estrella me dicen, cariño, esto es por destino. Tienes que hacer ese viaje, tienes que hacer ese cambio porque es por destino. La carta también del 8 de bastos, la carta del 7 de oros. Es sobre todo, Géminis, me dicen, sobre todo, porque te va a ayudar lo que es en la parte económica y también porque te va a ayudar para que tengas nuevas ideas en proyectos, en sueños, etcétera, etcétera. Pero yo siento, corazón, que muchos de vosotros tienen que hacer un cambio, ¿vale? Es necesario que hagas un cambio. Trabajo, proyectos, sueños, etcétera, etcétera, para que te llegue lo que es el dinero, me están diciendo. Hay una propuesta. Vas a tener una conversación y esta conversación implica desplazamiento o viajes. Hay una propuesta, ¿vale? Te están esperando, la fortuna, la suerte te está esperando, cariño. Vas a conocer muchas personas o te vas a estar asociando con muchas personas y es por destino. Es para tu felicidad. Es para tu suerte, mi querido Géminis, por destino, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés o la persona que a lo mejor de repente pues no está lidiando bien contigo, cariño. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. La carta del Caballero de Copas. Hay una persona que quiere empezar algo contigo. Amor, me dicen. La carta también del 5 de bastos, la carta de la Reina de bastos, la carta de la justicia. Pero es como si hubiera algún tipo de obstáculo, de bloqueo, o le separa la distancia, que también puede ser, o me dice Richard, tenemos que resolver asuntos pendientes, tiene que hablar con la familia, o tú de repente tienes que hablar con la familia, con tus hijos. Da igual, ¿vale? Porque aquí hay un pequeño bloqueo, pero me dicen que ese bloqueo, cariño, se va a solucionar, ¿vale? Hay una persona que quiere volver a tu vida. Hay una persona que quiere hablar contigo. Hay una persona que quiere empezar algo nuevo contigo. Siento que hay mucha pasión, siento que hay mucho deseo, pero tienen que tener una conversación vosotros dos y también tu entorno, ¿vale? También tu entorno. Siento que el entorno, cariño, al final va a entender de que vosotros tienen que estar con él o con ella, o de que tú de repente tienes que reconciliarte o hablar a una persona, pero alguien quiere volver a tu vida, cariño. Vamos a seguir, corazón. ¿Qué más me dicen? La carta también del 9 de bastos, la carta también del 5 de bastos y soluciones. Entonces, siento, mi querido Géminis, que en esta lucha, en esta búsqueda de poder encontrar lo que es la paz, la armonía, te va a llevar posiblemente a pequeños conflictos con algunas personas, ¿vale? Pero sin embargo, luego va a haber solución a esta situación. Entonces, tienes, cariño, una batalla que ganar, mi querido Géminis. Tienes una batalla que ganar, ¿vale? He sentido, Géminis, que alguien dice Juan, José, algo con la J. Alguien ha hablado en esta lectura con la J.
No sé, porque me ha llegado pero así de golpe. Mira que me había olvidado del tema de canalizar, que me lo estaban pidiendo. Y otra vez, soy su hermano, su hermana, me ha dicho. Soy su hermano, su hermana. Hay un familiar que puede ser hermano o hermana, o a lo mejor de repente es tu amigo o tu amiga, pero te siente como hermano o hermana. Déjame canalizar, ¿vale? Pero le he sentido. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Géminis. Siento el nombre de Jesús. Siento el nombre de Jesús, mi querido Géminis. Siento que me dicen que un día tú has estado caminando por casa o por la calle también, y es como que tú sientes que unos ojos te observan. Yo estoy viendo la cara como si fuera de un dragón, de una serpiente. Siento que te dicen que tienes que hacer algún tipo de limpieza o de que tú tienes que llevar algún tipo de protección. Te recomiendo que lleves contigo, mi querido Géminis, una sortija de acero. Hay una serpiente, lo represento como serpiente, pero es una energía negativa que siempre está siguiendo tus pasos. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, veo la imagen también como que a lo mejor de repente tú tuviste lo que es algo pasional con una persona X. Las cosas no salieron como tú esperabas y veo, corazón, que esa energía se ha quedado donde tú vives, donde tú habitas. El otro mensaje también, mi querido Géminis, que tiene que ver para ti la imagen de una niña, la cual se hacía trenzas. Trenzas. Veo que esa imagen está plasmado en esta lectura. Y hay una paloma que puede ser lo que es el Espíritu Santo que está observando esta escena. O tú de repente tuviste una hermana, una sobrina o una hija, o de repente una persona que tú conociste menor de edad, que ya no está lo que es en este plano terrenal, pero que sin embargo su esencia, su energía, siempre te acompaña, mi querido Géminis. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. ¿Alguna vez, mi querido Géminis, hiciste un comentario como diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca vivir esto a mí? ¿Ya no quiero seguir viviendo? Siento que cuando tú dijiste esto, corazón, esa energía estaba presente y veo que caen lágrimas. Veo que esta persona lo dolió, que tú de repente querías dejar esta vida. Es como que ellos quieren de que tú todavía aprendas algo, o reflexiones o medites, o evoluciones, mi querido Géminis. Siento que muchos de vosotros, corazón, posiblemente están constantemente deseando la muerte. No pienses en esto, cariño. Siento que este ser de luz es como que dice, no quiero que mi partida haya sido en vano. Quiero que Géminis disfrute de la vida. Quiero que Géminis viva, experimente, pero que no esté pensando de esa manera tan negativa. Siento, mi querido Géminis, que tienes que cambiar el chip. Siento, mi querido Géminis, que tienes que recuperarte tú. En esta vida, corazón, vamos a tener momentos buenos, momentos malos. La vida no es perfecta, mi querido Géminis, pero esto no quiere decir de que tenga culpa de repente las energías, de que tenga culpa Dios, de que tenga culpa lo que es el universo. Tú tienes que continuar para adelante, mi querido Géminis. Hay algo que no te gusta, hay algo que no te resulta, hay algo que no te convence en este tiempo, en este plano terrenal. Pero eso no quiere decir de que digas que se me acabe ya el tiempo, que se me vaya ya esta vida. No, corazón. Tú tienes que seguir aprendiendo. Siento que hay un ser de luz que cada vez que tú piensas de esta manera, sufre. Cada vez que tú piensas de esta manera, llora, cariño. Al menos, si no lo haces por ti, hazlo por ellos, hónrales.
mi querido Géminis. Siento que tienes mucho temor, siento que tienes mucho miedo. A lo mejor de repente está relacionado con una inversión, a lo mejor de repente está relacionado con la vida, o puede ser que me diga, Richard, ¿qué va a ser de mí de aquí a 10 años, de aquí a 20 años? Ya no tengo la fuerza suficiente. Tienes que continuar para adelante. Dios y el universo, cariño, se va a encargar de ponerte a las personas indicadas para que tú puedas estar tranquilo. ¿Por qué te anticipas, Géminis? ¿Por qué te anticipas? ¿Tienes miedo a la soledad? ¿Tienes miedo a envejecer solo o sola? Inclusive partir solo, sola. No te anticipes, Géminis. Tienes que vivir lo que es el presente. Vive el presente. Para muchos de vosotros también, corazón, me dan a entender como que tú hubieras enterrado tu corazón. Como que me dice Richard, algo pasó en la cual de repente ya no quieres creer lo que es en el amor. Ya no quieres volver a confiar otra vez en los demás. Ese ser de luz que está contigo sufre, mi querido Géminis. Necesita que tú te deas una nueva oportunidad. Porque la imagen que yo estoy viendo es como que tú observas que tu corazón se va hundiendo en un lugar donde hay fango, hay lodo, cariño, y veo que caen lágrimas. Entonces, siento que alguien te marcó tu vida, siento que alguien te hizo daño, pero esto no quiere decir, corazón, de que tu mundo se acaba. Tienes que volver a sonreír, tienes que volver a ser feliz, a darte lo que es una oportunidad. Las energías piden, y por eso, cariño, cuando yo he empezado la lectura, vi la imagen de Piscis. Y en el tarot también la imagen de Piscis significa lo que es el juicio, el volver a empezar otra vez, cariño. Te lo voy a enseñar, mira. Vamos a ver. Aquí está. En esta carta hay un mazo. Hay un mazo donde sale lo que es la carta del juicio. Déjame ver, ¿en qué mazo era? Porque aquí sale Piscis, ¿vale? Pero hay otro mazo donde sale la carta del juicio. Del juicio. Creo que hay otro. Aparte de Piscis, déjame ver. Sí, mira. La carta del juicio también representa lo que es a Piscis, cariño. Y la carta del juicio es un renacer. Es volver a empezar otra vez. Entonces, ya desde un principio de la lectura, Géminis, yo he visto lo que es una sirena, te lo había dicho. Y la sirena en algunos mazos representa a Piscis. Y Piscis representa lo que es la carta del juicio. Ya has vivido tanto, es el último signo. Has experimentado, has vivido, has reído, has sufrido. Ahora ya que lo sabes todo, tienes que empezar otra vez tu vida. Un renacimiento, una transformación. Entonces, mi querido Géminis, al margen de lo que haya pasado en tu vida, las energías me dicen que es muy importante que tú zanjes esas historias y vuelvas a empezar otra vez en tu vida. Cariño, al menos hazlo por ellos, por estos seres de luz que te están acompañando. Hónrales, Géminis, hónrales, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía. Respuesta en el tarot egipcio. Se me va el tiempo, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Géminis, Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. ¿Se mira? Sí. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Sagitario o Acuario. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del Papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del Sol es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Te lo había dicho al principio. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver, mi querido Géminis, ¿qué me quieren decir para solteros y solteras? Solteros y solteras, solteros y solteras, Géminis, solteros y solteras. Vamos a ver qué me quieren decir esta carta. La carta del 2 de Pentáculos. Existe una persona con la cual de repente vosotros están
en coqueteos, ¿vale? Te mira, te observa, te invita, vosotros quedan, se están conociendo, se están tratando. Esta persona, cariño, es tu alma gemela. Es tu alma gemela, porque mira, aquí hay dos gemelos que están danzando, cariño, están bailando. Es tu alma gemela. Vamos a continuar. La carta también de la rueda, cariño. Siento corazón, yo siento que con esta persona vosotros van a llegar lejos, muy lejos. La carta también, inclusive veo hijos, mira, hijos, porque tenemos la carta del 10 de pentáculos. Entonces, muchos de vosotros, solteros y solteras, posiblemente estás conociendo a una persona con la cual hay un interés. Esta persona está por ti, esta persona te busca, esta persona es muy atento, muy atenta. Esta persona llegó lo que es a tu vida por destino. Con esta persona, si tú quieres, vas a tener hijos, vas a tener familia. Cierras con la carta del 8 de copas, pero también hay un grupo de ustedes que tiene que renunciar a algo del pasado. Cariño, si tú de repente me dices, Richard, estoy soltero, estoy soltera, pero hay una persona que está detrás de mí. Sin embargo, yo todavía pienso en alguien. ¿Tú crees que esa persona nueva que ha llegado ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Pero para que las cosas vayan bien, tienes que olvidar a una persona del pasado, ¿vale? Cierra esa historia ya y empieza tu nueva historia. Porque yo siento, cariño, que con este chico o esta chica que están en coqueteo, van a tener inclusive hijos, mi querido Géminis, ¿vale? Van a tener hijos. Muy bien, corazón. Vamos a ver las características. Se me acaba el tiempo, cariño. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Géminis. Que Dios Universo me ayude para Géminis, las características. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento aire. Esta persona puede ser mayor de 40 años. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Es una persona que está un poco a la defensiva. A lo mejor de repente vosotros han discutido, una riña, a lo mejor de repente existe una persona que le come la cabeza, que siempre está influyendo para que vosotros tengan lo que es discusión. Esta persona o vosotros viven en un lugar donde hay cordilleras o hace mucho frío también. Siento que es una persona que te piensa, es una persona que siente que hay una conexión muy especial entre ustedes, pero también veo que él o ella, cariño, es como si estuviera un poco hechizado. Vamos a suponer que este hombre o esta mujer está bien contigo lo que es una temporada, pero luego cambia su energía. ¿Por qué? Porque existe una persona que lo está manipulando con magia. La carta del 5 de copas. Hay una persona de elemento agua, Cáncer, Piscis, Escorpio, que posiblemente tú le das muchas oportunidades, pero sin embargo esta persona te pide más tiempo o es muy lento también. Veo que esta persona, cariño, cuando tú de repente decides soltar, decides dejar, esta persona te busca. Entonces, es una persona que cuando ve que te pierde, reacciona. Una vez que te tiene seguro o segura, otra vez se comporta como antes. Puede ser de piel blanca, cabello negro, largo. Tranquilamente veo que no supera los 40 años, pero tú ve tomando lo que es tuyo. ¿Viven cerca de la costa, cerca del mar o hay un lago por ahí? La carta de la muerte. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, siento que vas a estar lidiando con una persona que puede ser un Escorpio. O simplemente, cariño, la persona que se fue, la persona que posiblemente tú ya te has hartado, mi querido Géminis, te busca. Hay una persona que te busca, hay una persona que te pide tiempo, hay una persona que por favor lo escuches. La carta también del As de Bastos. Últimamente, mi querido Géminis, siento que tú lo estás soñando constantemente a él o a ella. Últimamente como que tú lo estás pensando a él o a ella. ¿Por qué te pasa esto? Porque ellos también te están llamando con la energía, cariño. Te están llamando, ¿vale? Esta persona puede ser que sea muy atractivo, muy atractiva, se cuida físicamente mucho. Puede ser un Virgo, aunque me dice As de Bastos, puede ser un Virgo o persona de elemento fuego. La carta también de Rey de Oros. Existe una persona que es delgado o delgada, puede ser también alto o alta, una persona muy culto, muy culta, mayor de 40 años, es una persona un poco solitario o solitaria, mi querido Géminis. Pero sin embargo, cada vez que te ve,
como que le brilla los ojos. Puede ser un profesor, una profesora, puede ser un gerente, puede ser una persona que le gusta leer mucho, puede ser una persona que trabaja lo que es en una biblioteca, o vosotros coinciden lo que es en una biblioteca, o en un sitio donde hay libros de cualquier género. Puede ser cómics, puede ser libro de ciencia, en un sitio donde hay muchos libros o catálogos también. Puede ser de cocina, de cosmético, da igual. Pero también un profesor, ¿vale? Un profesor, un director, o puede ser tu jefe o tu jefa. Esta persona, cariño, necesita que tú estés en su vida, pero es verdad que es un poco tímido o tímida, o es un poco culto, cariño. Poco no, es culto, es culto. Simplemente que lo noto un poco tímido, un poco tímida, pero cada vez que se encuentra contigo, le brilla los ojos, mi querido Géminis. Cariño, gracias por tu apoyo, corazón. Recuerda, mi querido Géminis, trata de ser discreto o discreta con tus cosas. Trata de ser muy observador también. Siento que hay muchas personas que te envidian. Siento que hay muchas personas, cariño, que no te quieren ver crecer. Son personas que tienen la energía negativa. Tú no lo has hecho nada, pero sin embargo ellos te han declarado la guerra. Bendiciones, mi querido Géminis. Un besote y gracias por tu apoyo. Punteros como siempre.